Dairo Antonio Úsuga, o alias Otoniel, empezará a rendir cuentas en los estrados judiciales de los Estados Unidos por sus delitos de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos, entre otros. Luego de haber estado meses en una celda en Bogotá, ahora alias Otoniel tendrá que decidir si contribuye dando información a las autoridades estadounidenses o guarda silencio frente a sus testaferros, socios y amigos políticos. Nuestra periodista Wendy Heredia tiene la historia de si alias Otoniel prenderá el ventilador. Muchos estaban esperando este momento, pero el capo más buscado de los últimos tiempos, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tras las rejas en suelo americano. Lo cierto es que este delincuente se va extraditado. Y no es para menos. Otoniel es un narcotraficante peligroso, líder del temido Clan del Golfo, autor de masacres, desplazamientos y secuestros, quien incluso fue acusado de pedofilia. Y es que tiene un amplio prontuario delictivo. Otoniel es requerido por las autoridades por los siguientes delitos: homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas, narcotráfico. Dependiendo de si se acoge algún criterio de oportunidad allá, es decir, si se declara culpable, si busca algún acuerdo con la fiscalía, pero en principio podrían asignarle penas de más de 30 o 40 años en total por todos los cargos. Bastantes años para Otoniel, considerando su estado de salud, y eso sin contar con los delitos de las miles de víctimas afectadas por el capo. Para un asesino violador, la extradición es un regalo. El proceso estadounidense está concentrado específicamente en narcotráfico, armas. Sí se hacen cargos por homicidio, pero son mucho más acotados. Y es aquí donde entran a debatir las víctimas si es o no viable el envío de Otoniel a Estados Unidos. En Testigo Directo consultamos a varios expertos que nos explican si llegó el fin de Dairo Antonio Úsuga y qué proceso legal le espera. Se podría decir que con la extradición de alias Otoniel, un hombre de 50 años, quien tiene 128 órdenes de captura en su contra, 2 circulares rojas de Interpol y un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, el gobierno colombiano liderado por Iván Duque se quita un gran peso de encima. Así lo asegura Jaime López Aranda, especialista en seguridad y justicia penal, funcionario federal en México y consultor de organismos internacionales. Hay menos presión sobre el sistema penitenciario para garantizar su seguridad y la seguridad del centro alrededor de él. Es decir, mucho menos, no hay posibilidades de rescate, no hay posibilidades de ataques o de extorsiones para que lo liberen. Rompe cadenas de mando de su organización, aunque definitivamente no acaba con la organización, pero sí rompe cadenas de mando. La tercera, es enteramente posible que lo incentive a proveer información que pueda resultar útil en el largo plazo en términos de inteligencia. Para este experto, Colombia no es un lugar seguro para un capo como Otoniel, quien lideró una de las organizaciones más sanguinarias y poderosas de los últimos tiempos, el Clan del Golfo. Un movimiento estratégico para el gobierno colombiano, es decir, la presencia el juicio Otoniel en el territorio colombiano entraña riesgos de seguridad, entraña riesgos logísticos, y en cierta medida entraña riesgos políticos, también hay que decirlo en términos llanos, porque finalmente mucha de la información que posee alias Otoniel, mucha de la información que alias Otoniel podría haber ofrecido o había ofrecido, tiene que ver más bien con aspectos políticos de la vinculación entre las autoridades y los paramilitares. Eso probablemente no va a estar en juego en Estados Unidos. A puertas de las elecciones presidenciales, Colombia debe velar por la seguridad de todo un país y ceder esa papa caliente que podría pagar una pena cuantiosa en prisión. Que ante la justicia norteamericana suelen tener condenas muy amplias en términos de prisión, pero que usualmente son objeto de negociación entre el Departamento de Estado y la Defensa, de manera que se reducen significativamente. En efecto, la justicia americana se prestará para una negociación de información por beneficios, lo que pondrá en jaque a más de uno.
Empresarios, policías, miembros del ejército, incluso de las grandes cúpulas de pasadas administraciones, se verán salpicadas si el narcotraficante decide hablar. Incluso las víctimas se podrían ver afectadas, como lo aseguró Francisco Bernate, abogado penalista colombiano. Lo cual puede ser interpretado por las víctimas y sus voceros como una forma de impunidad, como una forma en la que se evada la justicia. Nos da terror. Él y muchas víctimas aún se niegan a denunciar por temor a las represalias de alias Otoniel y su organización. Sin embargo, piden justicia. Pero más miedo es pensar que ese señor va a estar en un país donde le dan todo tipo de garantías. El clamor de estas víctimas es que su verdugo pague los delitos en su país de origen, donde cometió tantas atrocidades y sembró tanto terror. Alta probabilidad de que sea una condena muy larga o que eventualmente con posterioridad la condena tenga la condición de asilado, con lo que pues sí, existe la posibilidad, al igual que ha sucedido con Salvatore Mancuso, que no regrese a nuestro país. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar colombo-italiano, señalado de estar detrás de más de 70.000 hechos criminales entre 1995 y 2005, recobró la libertad como si nada después de haber cumplido su pena en extradición en Estados Unidos desde el año 2008. Y muchos temen que ocurrirá lo mismo con Otoniel. No, es que no es justo. Quieren tener esto de rosca. Quieren tener ese narcotraficante lejos para que no abra un ventilador de verdad. Su salida hacia Estados Unidos sí cancela muchas avenidas para las víctimas en Colombia. Sin embargo, el proceso que legaliza completamente la extradición de Otoniel es un proceso expendioso. Se le tiene que presentar para que se le informe de los cargos y para que se inicie el juicio. Luego va a haber un periodo de descubrimiento, un discovery, como se le llama ya, o sea, se le van a proveer las pruebas que hay en su contra. Habrá probablemente conversaciones con la fiscalía, con su defensa, y eventualmente, a menos de nuevo de que se declare culpable, se le llevaría a juicio y sería sentenciado. Doctor, si alias Otoniel no se declara culpable, ¿cuánto tiempo más se podría dilatar su condena? Probablemente nos iríamos hasta el próximo año al menos. Pero si por el contrario acepta su responsabilidad una vez esté en suelo americano, podrían tomarse 3 meses para que sea recluido, quizás de por vida, en la ADX Florence, en una prisión federal de los Estados Unidos clasificada de máxima seguridad, ubicada en el condado de Fremont. O quien quita, esté dispuesto a entregar nombres y rutas e información privilegiada del tan nombrado Clan del Golfo.